una dinámica parecida. Yo voy a terminar de presentar como, como el plan estratégico de PM para este término y voy a abrir un espacio de preguntas y ya luego la idea es que Pau continúe con el tema de cómo. ¿Listo? Entonces, pueden ir escribiendo las preguntitas ahí en algún ladito y ya luego cuando sea el momento las hacen. Entonces, bueno, chicos, bienvenidos. Mi nombre es Natalia, soy un CVP People Management de ISEG en Colombia. Llevo 5 años en la organización, fui PTM. En ese momento era Talent Management. Perdón. Fui LCP, fui OD Director en el término anterior y estudié Ciencia Política y Negocios Internacionales en la Universidad ICESI de Cali. Entonces, un poquito mi perfil ISECO y profesional. Entonces, a ver, están viendo esto en toda la mitad, ¿cierto? No, para aquí una. Sí, Nati. Lo voy a minimizar. Listo. Entonces, People Management, PM. Entonces, chicos, aquí un poquito como para contarles sobre el framework de la evolución a People Management. Resulta que la apuesta, principalmente pues desde Christian, viene basada en una teoría organizacional sobre el manejo del talento. Entonces, ¿qué dice esa teoría? Que las organizaciones van evolucionando la forma en la que gerencian sus recursos humanos de acuerdo a la madurez de las mismas. Entonces uno empieza con lo que podríamos llamar como talent management, que simplemente es como entender cuáles son los procesos integrados y sistemas alrededor de la gerencia del talento dentro de una organización, ¿sí? Entonces, como yo estructuro mis procesos de admisiones, cómo estructuro mis procesos de reconocimiento, de seguimiento, de educación dentro de mi organización, para una vez eso ya esté como consolidado, yo ya paso a una siguiente fase en términos de la gerencia pues, del recurso humano, que lo que podemos entender como people management, que tiene un enfoque mucho más orientado pues a las personas que pertenecen a la organización en términos de cultura, de engagement, como de su conexión con la organización. También habla mucho más de ambiente organizacional e incluso también empiezan a introducirse conceptos como el de liderazgo. Eso es un concepto como general, no necesariamente ISECO, pero pues aquí nos damos cuenta que sí es un concepto importante cuando estamos hablando de gerenciar el talento en las organizaciones. Es decir, yo primero entiendo cuáles son los sistemas y las herramientas que necesito y ya luego sí me empiezo a preguntar por cómo es la experiencia de las personas y cómo está siendo específicamente la experiencia de desarrollo. Una vez tenemos como eso consolidado, ya pasamos a un tema de Team and Work Management, entonces ya es un tema de, sí, un tema más de los equipos, ¿sí? Entonces, cómo optimizamos la productividad en los equipos, cómo logramos que existan equipos de alto rendimiento, pero pues si se dan cuenta, si no tenemos como primero no entendemos cuáles son las herramientas que tenemos, luego no nos preocupamos por las personas con las que contamos, difícilmente vamos a poder llegar pues a tener los equipos de alto rendimiento que quisiéramos tener en las organizaciones. Y un poco el análisis que Cristian hacía en su momento con la apuesta de People Management era que como ISEC en Colombia, cuando empezamos a apostar por TXP, pues de pronto nos estábamos saltando un poco esta etapa de People Management y por eso pues la decisión fue apostarle en este término, como empezar a pensar de nuevo en cada uno de los voluntarios, en su experiencia de desarrollo, para ya luego empezar a tener otro tipo de conversaciones. Entonces, eso es un poco la evolución. Ya en términos como más puntuales o más bien de lineamiento global, entonces, ¿cuál es el measure of success de People Management o de Talent Management? Digamos que a nivel global se sigue llamando Talent Management, aunque hay varias entidades de ISEG en el mundo que pues tienen Talent Management, otras todavía tienen TXP, otras tienen People Management, depende de los enfoques de las entidades. Pero bueno, a nivel global es Talent Management. Entonces, ¿qué podemos decir sobre cuál es la medida de éxito principal de TM? Pero bueno, antes de la medida de éxito, entonces, ¿cuál es el rol que tiene el área? Entonces, sí, como predecir cuáles son los outcomes, diagnosticar problemas, prescribir acciones alrededor de las personas con las que cuenta la organización, lo cual va a tener como consecuencia que vamos a añadirle valor a lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, es un tema básicamente de análisis para la toma de decisiones frente a las personas con las que estamos trabajando y la toma de decisiones que significa que estamos articulando estrategias que respondan a las necesidades de nuestra organización, ¿sí? Entonces ahí ya ustedes pueden ir identificando cuáles son
los roles clave que debe tener su VPPM o ustedes, o bueno, los LCPs a la hora de estar como gerenciando el talento en su entidad local. Es un tema de analizar muchísimo pues los datos para poder tomar decisiones estratégicas frente a su talento. Entonces, hablando ya específicamente del MOVES o de la medida de éxito que va a tener Talent Management. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? Y Nati. Sí, listo. Sí, Hablando un poco sobre el MOVES, digamos que a nivel global hay un lineamiento muy claro y es que, listo, nosotros tenemos que alcanzar AESEC 2020 y todo lo que eso implica, así que es como básicamente el direccionamiento estratégico que está teniendo ahorita nuestra organización. Pero para eso debemos tener como a nuestra membresía muy orientada a cumplir con nuestro midterm ambition, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros ya no estamos entendiendo a nuestros miembros como productos, sino como el medio por el cual vamos a lograr alcanzar nuestro midterm ambition o pues ISET 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que si garantizamos que cada uno de los miembros que están en la organización alcancen sus metas, vamos a efectivamente lograr que suceda ISET 2020. Eso quiere decir que el MOS de People Management o de Talent Management es el porcentaje de miembros que estén cumpliendo con sus metas. ¿Sí? Entonces, hablando de sus metas, estamos diciendo, bueno, alrededor de sus JDs y alrededor también de lo que se planteen en términos de desarrollo personal o del plan de desarrollo personal. Y esa es la forma como vamos a medir el éxito de nuestros procesos en People Management. Una vez teniendo eso claro, digamos, eso lo podemos poner en términos de performance, ¿sí? Y va a ser como una apuesta muy, muy importante a nivel global y también en ASG en Colombia, la forma en la que vamos a empezar a orientar todas nuestras discusiones y nuestros procesos de People Management van a estar orientados a que efectivamente nuestros miembros estén performando. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta aquí? Lo primero es una diferenciación muy clara entre lo que es las responsabilidades de TM. Digamos, cuando aquí en TM estamos hablando de People Management del área, no de Team Members, sino de Talent Management. Y cuando hablamos acá de las responsabilidades de TLs, estamos hablando de las responsabilidades de todas las personas que asuman un rol de liderazgo dentro de la organización, ¿sí? Y si se dan cuenta, la responsabilidad más importante que tiene que estar como pensándose un TL en términos de trabajo en equipo es garantizar que los team standards sucedan, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el área de People Management en este caso? Es garantizar que sus procesos internos como área estén sucediendo, lo cual sí va a facilitar la entrega de team standards, pero el primer aquí como llamado de atención o bueno, disclaimer es PM no va a ser el único responsable porque los team standards sucedan en sus entidades locales, ¿sí? Y ustedes, si quieren asumir un rol de team leader, es lo primero que tienen que saber. Los team leaders tienen que tener súper claro que su responsabilidad es garantizar que los team standards sucedan para que todo el ISEC journey en los miembros también suceda y también pues estemos viendo los resultados que esperamos. Entonces, aquí también pues haciendo un poco más de énfasis en el tema, la responsabilidad de People Management es garantizar que los procesos de People Management sucedan y el medidor de éxito va a ser el porcentaje de miembros, el porcentaje sí, de miembros alcanzando sus metas. En otras palabras, el performance de nuestros miembros. ¿Cómo va a medirse como la implementación de cada uno de los procesos? A nivel global nos van a medir por qué tanto estamos implementando todos los procesos de TM y asimismo las entidades locales van a tener prioridades por mes frente a la implementación de estos procesos. Ya les voy a contar un poquito más sobre esto, pero como lo más importante que tienen que saber aquí es que el framework general sobre el cual vamos a trabajar va a ser alrededor de estos procesos. Digamos, toda la estrategia de PM va a estar pensada en estos procesos y la forma en la que vamos a medir a las entidades locales también. Entonces, ahorita sí, ¿cuáles son esos procesos? Los procesos son Get, Develop, Keep and Report. Son los 4 procesos más importantes pues, que ustedes tienen que conocer del área que vamos a estar implementando. Digamos que todas las conversaciones que se vayan a tener de ahora en adelante alrededor de PM van a estar orientadas alrededor de esos 4 procesos. ¿Sí? Entonces, si ustedes los conocen, van a entender PM. Entonces, primero, ¿para qué son estos procesos? Entonces, digamos que siempre había una preocupación, o más bien había un poco de desconocimiento frente a cómo el área realmente estaba
aportando, no sé, a diferentes cosas que tienen que suceder en la organización, ¿sí? Entonces, como, bueno, como PM le aporta operaciones, como realmente estamos garantizando que desde los procesos estemos entendiendo cuál es la forma en la que las estrategias pueden suceder, etcétera. Y el resultado de esto fue que se creó un framework muy, muy claro frente a las cosas que tienen que pasar en el área, ¿sí? Eso está orientado a todo lo que necesitamos saber alrededor del manejo de nuestra membresía. Entonces ahí está muy metido el tema de el nuevo modelo de competencias, los valores de la organización, que ahí los podemos ver reflejados por lo menos en términos de educación y cultura organizacional, también el uso de los diferentes ambientes de aprendizaje. Entonces, sí, tenemos todo el tema de conferencias, tenemos todo el tema de, pues que ya conocemos de experiencias de equipo, de también espacios personales de desarrollo, pero pues también aquí un importante va a ser educación virtual. Entonces, digamos que este es uno de los ambientes de aprendizaje que más vamos a empezar a explorar en ISET en Colombia, por ejemplo. Entonces, ahí hay alguien, creo que Rey de Villavicencio tiene el micrófono prendido. Entonces, Rey, si me ayudas ahí, por favor. Bueno, listo. Entonces, el primer proceso es GET. Entonces, este proceso a qué está orientado a que tengamos a las personas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto. Cada uno de los procesos tienen subprocesos, que son los que, pues, efectivamente se van a medir. Vamos a medir la implementación de estos subprocesos a nivel local, ¿sí? Entonces, GET, sí, es básicamente lo que nosotros conocemos como admisiones y onboarding e inboarding. Digamos que el direccionamiento actualmente con las entidades, ¿cuál es? Ustedes saben que, bueno, se bajaron estructuras locales que respondan pues, a lo que necesitan las áreas de la estrategia nacional, y el direccionamiento para PM en este momento es que digamos que toda su área está enfocada exclusivamente a que GET suceda, porque estamos en el momento de que eso es la prioridad principal. Una vez termine todo el proceso de GET y de onboarding, ya la estructura del área pues va a evolucionar a y responder a los siguientes procesos, ¿sí? Que ya estarían como constantes Hola, Nata, alrededor qué de... pena. Se escucha mucho ruido y la verdad se está confundiendo la información. Sí, pero no sé cómo hacer Es allí. una chica de Villavicencio, pero ¿cómo hacemos para Sí, es que no se puede silenciar, chicos, porque la persona que es Ya se silenció. no está. Gracias. Listo. Bueno, ahí ya me estaban escribiendo por WhatsApp que nadie me escucha. Pero todo bien, listo. Entonces, GET. Aquí este es el proceso de admisiones, como les estaba diciendo, y estos son los 5 subprocesos. Entonces voy a pasar súper rápido por los 5 subprocesos para que ustedes lo entiendan. Entonces, el primero de ellos es persona building. Entonces, ¿esto qué significa? Es que como organización vamos a entender el tipo de personas que queremos empezar a tener, ¿sí? Entonces ahí es donde construimos el perfil de las personas que necesitamos admitir. Digamos que este proceso se llevó sobre todo a nivel nacional, y una vez se hizo este proceso fue que ya definimos, digamos, cómo iba a ser nuestra campaña y cuáles iban a ser nuestras apuestas para estas admisiones. Entonces, digamos, una de las decisiones más importantes que tomamos en este sentido para este término fue en el admitir solamente a personas que fueran mayores de edad, por ejemplo, por diferentes conversaciones que tuvimos. Frente a, bueno, primero la organización es una organización de jóvenes y jóvenes entendidos entre los 18 y 30 años, pero también por un tema de la curva de aprendizaje, pues de las personas, de los jóvenes cuando entran a la universidad. También tuvimos discusiones alrededor de el riesgo legal que puede tener que tengamos menores de edad en la organización, etcétera. Entonces, esto va a ser como, sí, un tema, como un cambio transitorio, pero lo más probable es que ya en el siguiente semestre ya vaya a ser como un tema definitivo, si no vamos a seguir aceptando gente menor de edad, ¿sí? Entonces, como eso es lo primero ahí. Y bueno, digamos que también en el tema de persona building estábamos pensando en si queremos gente que desde el principio esté orientada a entender el desarrollo, como el proceso de desarrollo de las diferentes competencias que tenemos en nuestro modelo de competencias. Y bueno, si se dan cuenta, en la campaña de admisiones está eso muy, muy ahí metido. Y listo, entonces como ese es el primer paso. El segundo paso es talent planning. Entonces aquí me voy a tirar un poquito más. Digamos que una de las cosas más importantes que
que tenemos que tener aquí en cuenta, y el CIP de una entidad local también tiene que tener muy, muy en cuenta, es el tema pues del calendario, el timeline en general, ¿sí? Entonces, ¿cuál es uno de los principales cuellos de botella en la organización? Y pues en la serie en Colombia era que nuestro calendario de admisiones entraba a chocar mucho con el calendario de atracción para OGX, ¿sí? Y eso estaba entorpeciendo nuestros procesos. Entonces tenemos entidades que se enfocaban netamente en admisiones y dejaban pasar el pico más importante de atracción, o teníamos entidades en que las sinergias no sabíamos cómo tenían que funcionar. Entonces teníamos como un UART o un CD que no sabía cuáles deberían ser sus prioridades, etc. Entonces lo primero que hicimos fue tratar de alinear nuestro timeline de admisiones con el de operaciones para que no chocara mucho. Digamos que nosotros tenemos un AECER en Colombia muy, muy dependiente del calendario de las universidades. Entonces, tanto para producto como para admisiones. ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos de adelantar el timeline de atracción de admisiones, como con las apuestas virtuales o las campañas digitales, para poder como irnos adelantando un poquito en el tema de interesados y poder terminar antes nuestro proceso de admisiones. Digamos que a hoy está pensado que el proceso de admisiones tiene que sí o sí terminar la segunda semana de agosto, ¿sí? Y eso pues ya sería un avance muy importante para IESEC en Colombia, porque teníamos en ocasiones pasadas entidades que seguían admitiendo a mediados de septiembre, y eso es lo que hace, chicos, y es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Ustedes bueno, en este proceso tienen que tener muy en cuenta como todo su semestre, ¿sí? Los tiempos son muy, muy importantes. Si se dan cuenta, ustedes siguen admitiendo en septiembre, la curva de aprendizaje de sus miembros va a ser, pues es larga. La curva de aprendizaje en sí, cuando la gente entra a la organización, es bastante larga, y eso va a hacer que van a tener miembros performando muy tarde, ¿sí? Además de las implicaciones que eso tiene, pues para su timeline de atracción y también para el mensaje que ustedes le están bajando a las universidades y en general a su mercado, ¿sí? O sea, como se quedan admitiendo casi que 2 meses después de que las universidades entran, pues le están mandando varios mensajes sobre lo que significa la organización. Entonces, eso fue lo primero que hicimos, como definir en qué momento empezamos a necesitar, o en qué momento necesitamos empezar a tener a nuestros newbies performando, y asimismo pues definimos el calendario. Después de eso, entonces ya definimos cuáles deberían ser como las estructuras recomendadas, y una vez estructuradas las estructuras recomendadas, pues ya cada una de las entidades hace su plan planning, que es listo, esa es la estructura que yo necesito tener a nivel local. ¿Qué gente es la que tengo? Esa gente, ¿cómo entra en la estructura? Y una vez yo entienda eso, entonces, ¿cuántas personas ahora sí me faltan para poder sacar mi meta de admisiones? Ese es como el proceso de talent planning. Entonces, bueno, aquí les tenía esto como de más o menos cómo se ve el timeline de operaciones versus el timeline de admisiones. Entonces, se pueden ver, nosotros también tenemos un customer flow de admisiones, que es como el tema de planeación, atracción, selección e inducción. Esos últimos tres van de forma paralela. Yo diría pues que inducción podría ir una semana, como una semanita después de que terminemos selección, por ejemplo, pero pues esto está no por semanas, sino por meses. Entonces, más o menos así se debería estar viendo nuestro panorama, es decir, que en septiembre nosotros tuviéramos principalmente nuestro proceso de onboarding, que es como ya la preparación más fuerte pues para que nuestros newbies empiecen a performar desde la última semana de septiembre. Entonces, digamos que aquí un punto también importante a tener en cuenta, y es que digamos, nosotros no podemos esperar que nuestra productividad o nuestro performance venga inmediatamente desde nuestros newbies, ¿sí? Y es por eso que tenemos que preocuparnos mucho por cómo es su proceso de, pues sí, como de educación, de entendimiento de la organización y las primeras herramientas que les estamos entregando. Y una vez ese proceso esté bien hecho, ahora sí deberíamos esperar que nuestros newbies empiecen a performar. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted está haciendo un análisis de su entidad local y de su membresía, debería estar pensando que sus soldis son como las personas que le van a entregar como los resultados, al menos al principio del semestre, ¿sí? Mientras los newbies empiezan como, sí, como empiezan a trabajar sobre esa curva de aprendizaje. Entonces, eso también les recomiendo que lo tengan muy en cuenta. Entonces, listo. La otra parte, pues, de nuestro proceso de talent planning, como les decía, era el tema de las estructuras. Entonces, básicamente, ¿qué son estructuras o qué es una estructura? Es algo que responde a mi estrategia, ¿sí? Y como ahí en Colombia, bueno, con el MC, cuando estamos haciendo planeación, teníamos mucho esta conversación, y era, nosotros no podemos lograr que la estrategia nacional se implemente a nivel local si las estructuras locales no están respondiendo a eso, ¿sí?
teníamos muchos casos de entidades que tenían estructuras, digamos, muy diversas, muy distintas, con apuestas muy distintas, lo que no respondían a la estrategia nacional y eso dificultaba mucho pues la implementación. Entonces por eso fue que decidimos también emitir recomendaciones frente a las estructuras locales de las áreas. Entonces yo me imagino que ustedes ya las conocen, cuáles son esas recomendaciones. Digamos que no es una forma del EMSI de obligarlos a tener una estructura o algo así, sino es una forma de facilitar la implementación de estrategias y por eso la invitación era a que ustedes pudieran revisar eso, conversar con sus EMSI, sí, como responsables, discutir esas estructuras para ver eso que tan viable se veía a nivel local, pero ojalá que estuvieran más o menos alineadas por ese lado. En el término pasado se hizo el proceso de testar estructuras desde UDI, pero eran estructuras de IBI. Aquí pues ya son estructuras locales recomendadas e incluso les bajamos las estructuras con JDs ya establecidos, con KPIs, para que los VPs pues lo que tengan que hacer sea simplemente como ajustarlo a su realidad local, pero esto que va a permitir pues que ustedes ya saben, digamos, los roles para qué son, cómo asignar esos roles y qué responsabilidades dejarle a esos roles a sus miembros para que sea mucho más fácil el trabajo e incluso traquearlos. Entonces, bueno, una vez tenemos esas estructuras, entonces ya se hace el talent review, el performance and talent review, que es pues poner a los miembros dentro de esas estructuras, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a tener conversaciones frente a los miembros que tienen, si realmente deberían de continuar o no, si realmente deberían empezar a tomar otros roles o si deberían estar en otras áreas, bueno, etcétera. Y así pues ya sacar su meta de admisiones. Entonces esto es o solamente el segundo subproceso de GET. Ya luego tenemos todo el tema de Talent Attraction, entonces pues digamos aquí cuál es la recomendación principal. La recomendación es que las entidades logren implementar la campaña nacional. Y digamos que eso también responde a lo que les estaba diciendo al principio, que era cómo no entorpecer el proceso de atracción local, ¿sí? Entonces, el direccionamiento nacional fue que los CD, los VPCD o las áreas de CD no tuvieran como que involucrarse dentro del tema de admisiones, sino que desde el principio se concentraran en la atracción de UGX, para que eso, o sea, simplemente las entidades estuvieran implementando la campaña nacional que no requiere pues de un conocimiento específico en términos pues digitales y toda esta cuestión, sino simplemente desde el nivel nacional les bajábamos las herramientas para que ustedes simplemente utilizaran ese material y utilizaran las redes. Digamos que se bajó un calendario de cómo deberían de usarse las campañas. Y como les decía también al principio, la responsabilidad principal de todo el proceso de GET viene pues desde PM, entonces como los VPs PM conocen este calendario y lo pueden empezar a implementar a correr a sus entidades locales, sin la necesidad de estar generando un nuevo contenido, ¿sí? Para eso también, pues la idea era que las entidades pues tenían que planear sus metas, no solamente de admitidos, sino de aplicantes, de entrevistados. Nosotros también tenemos un funnel que responde a esta. Entonces, bueno, ¿cuántos aplicantes va a tener contactados? ¿Cuánta gente en assessment? ¿Cuánta gente en entrevistas? ¿Cuánta gente en inducción? Y asimismo yo puedo empezar a hacer análisis de cómo se ve mi proceso de admisiones, ¿sí? Esto quiere decir que si yo ya tengo claros estos datos, en una próxima oportunidad yo ya puedo tener como más claridad de cuál es el proceso específico en el que debo mejorar y cuál es mi cuello de botella en términos pues de admisiones en general. Entonces sí, la idea era pues que puedan implementar la campaña nacional y que si no, local no tenga como ningún, o sea, que no se involucre allí, sino que se concentre en OGX. Digamos, seguimos teniendo una, pues UR sí sigue teniendo una participación importante, pero si se dan cuenta ya son solamente las 2 primeras semanas prácticamente en la mayoría de las entidades, pues en el calendario de universidades que estaríamos pensando en admisiones y sería simplemente difundir el contenido de las campañas que tenemos. Entonces, pues para eso también se va a bajar un direccionamiento con los VPs UR, que ya sea simplemente como bajar esas campañas a nivel pues, de universidades. Y bueno, ustedes conocen la campaña que tenemos actualmente, pues, pues probablemente para el próximo semestre será distinto o un poco distinto, entonces, listo. En Talent Selection and Allocation, ¿qué sigue? Entonces ya es todo el proceso de selección y definir las nuevas personas en qué roles van a entrar en la organización. Entonces, para eso pues se baja todo un framework para que ellos puedan, pues, se puedan tomar decisiones frente a si son los perfiles adecuados. Tenemos un framework basado en competencias para la selección y también como todo un calendario de cómo debe verse el proceso, donde también se están involucrados el resto de vicepresidentes de las áreas, no solamente responsabilidad de PM, sino que una vez ya queden alocados los miembros en las áreas, los VPs responsables pues van a tener ahí que entrevistar, etc.
Talent onboarding es pues, ya el proceso de como ya las personas empiezan a incorporarse dentro de la organización, empiezan a tener su JD, a entender su JD. Entonces para nosotros también ahí es que tienen el LDA, que tienen acuerdos de voluntariado, que tengamos un plan de engagement de al menos 10 días, como educándolos en términos organizacionales y funcionales. En AEC en Colombia tenemos un adicional que es inboarding y es mientras eso está sucediendo con los niños, ¿qué está pasando con los oldies? Entonces, para los soles también hay un direccionamiento y es como, bueno, también retomar un poco su plan de desarrollo personal, también revisar sus JDs porque pues están asumiendo roles distintos, pero también invitarlos a que participen del proceso de, digamos, de los nuevos miembros que entran a la organización, como ellos se pueden volver en padrinos también de estos newbies, como ellos también nos ayudan o les ayudan a las juntas ejecutivas en términos de educación a estos newbies. Y pues sobre todo, como les decía, la operatividad principalmente va a venir de sus solis, entonces ellos también tienen que ahí ya estar concentrados full en sus funciones y en sus entregables y en los resultados que tienen que suceder en los primeros meses del semestre. Entonces, ese es el primer proceso de People Management o de Talent Management. Digamos, cómo se ve este semestre este proceso o el proceso de onboarding. La recomendación es que este proceso vaya hasta específicamente el fin de semana del 22 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 22 de septiembre tenemos nuestro Operational Summit, que es una nueva conferencia que va a entrar dentro de la ESEC Highway. Y la idea es que ahí pues sea una conferencia, pues sí, va a entrar dentro del ciclo nacional de conferencias, se va a hacer de forma regional, probablemente vamos a cubrir más ciudades, pero la idea es que sus niños puedan participar de este evento para que ahí se les entreguen las últimas herramientas de educación que necesitan funcionales y operativas para que a partir de ahí ya podamos decir que estamos esperando que sus newbies empiecen a performar, ¿sí? Una vez esto pase, entonces ya la estructura de PM va a evolucionar a el resto de procesos, ¿sí? Y el resto de procesos, pues el siguiente es Develop, digamos que este es un poquito más cortico, pero es como uno de los más importantes y una de las apuestas más importantes que vamos a tener en la ESIG en Colombia. Digamos, ¿cuáles son los tres puntos aquí? Es Performance Management, y el Capacity Building y National Education Cycle, esto pues desde nivel global. Entonces, este proceso de qué se trata es asegurarse de que pues los miembros tengan las herramientas, se estén desarrollando y pues estén performando. Entonces, básicamente es un proceso transversal al resto del semestre. En Performance Management, digamos, ¿cuál es la apuesta? Bueno, si se dan cuenta que hay una apuesta muy importante también en TLs, entonces está muy metido también en Performance Management, que es lo que esperamos hacer en AESEC en Colombia, es poder tener herramientas que nos permitan traquear el performance de las entidades locales y asimismo también ver ese performance como se ve a nivel nacional. Es decir, ustedes ya tienen claros cuáles son los JDs de sus miembros, entonces, cómo se ven esos JDs en temas de cumplimiento de tareas en un dashboard, que es como un tablero de resultados a nivel local y pues a nivel nacional también. Entonces, ustedes ya pueden estar diciendo como, yo tengo un área no solamente de producto, sino un área de finanzas donde los miembros están cumpliendo con el 80% de sus tareas o el 90 o el 40% de sus tareas. Y así mismo yo puedo empezar a entender cuáles son mis principales cuellos de botella en performance. Digamos que esta apuesta también porque es importante, porque nos damos cuenta que pues, en AEC en Colombia muchas veces lo que sucede es que las juntas ejecutivas son las que entregan los resultados en las entidades locales, ¿sí? Y que no son los miembros específicamente. Entonces, esto nos va a obligar a realmente asignar tareas y responsabilidades a nuestros miembros y no solamente eso, sino medir qué tanto nuestros miembros están cumpliendo con eso, ¿sí? Y el tema de cumplimiento también va a estar orientado a un tema de protocolos a nivel local en el que nos estén diciendo si un miembro no está cumpliendo, qué es lo que tiene que pasar, cuáles son como las medidas que vamos a tomar, etcétera. Y también esto nos va a dar mucha más claridad sobre cómo construir nuestro sistema de reconocimientos y recompensas, porque si seguimos, pues si no tenemos claro cómo es el performance de nuestros miembros, nuestros sistemas de reconocimientos y recompensas están basados en nada. Entonces, el performance va a ser ahí lo principal. Digamos que los TLs van a también tener una responsabilidad importante, pero ya les voy a contar un poquito más sobre eso, que es este siguiente punto, este Leader Capacity Building, que es una apuesta también desde el EMSI. De hecho, la idea es que podamos meter dentro del ciclo nacional también un ciclo orientado solamente a TLs, y eso lo empezamos con TLM, que fue Alterna BPM, para los que estuvieron allá, digamos que fue nuestra principal, pues nuestra primera apuesta. Entonces la idea es que los TLs empiecen a tomar mucha más relevancia en AESEC en Colombia.
no solamente pues desde la educación nacional, sino también a nivel local. Y nacionalmente vamos a empezar a trabajar también frameworks de cómo las entidades pueden trabajar mucho mejor con sus team leaders, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que los team leaders en últimas también son las personas que van a asumir el liderazgo a futuro de las entidades locales, y así vamos a garantizar que las entidades sean mucho más sostenibles en términos de talento y de pipeline. Ya el siguiente punto, pues el tema de National Education Cycle, que a nivel local pues sería el ciclo de educación local, pero digamos que cuál es la apuesta principal aquí, a lo que les decía también en un principio, es la educación virtual, chicos. Entonces es un proyecto del EMSI que se llama Virtual Bikers. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos estandarizar mucho más nuestro proceso de educación virtual. Algo que deben entender acá es que ahí se pasa mayormente de forma virtual, ¿sí? Y eso también lo tenemos que entender y nos tenemos que adaptar a eso. Digamos que muchas veces en el día a día en las entidades locales nos cuesta generar espacios de educación con nuestros miembros. Entonces, aquí lo que queremos es que pues ya deje de haber la excusa de que nuestros miembros no están educados o no tienen las herramientas para hacer las cosas, sino que podamos tener un solo sistema de educación virtual donde esté toda la información consolidada, donde podamos tener procesos de certificación y cursos virtuales para nuestros miembros y que el área de PM tenga la posibilidad de traquear. Eso también quiere decir que cuando estamos hablando de construcción de ciclos locales de educación, no le apostemos como a reinventar la rueda. Lo que hacíamos antes era como, sí, vamos a crear un nuevo ciclo de educación, entonces PM se tenía que sentar a montar un ciclo, no sé qué. La idea es que esos ciclos ya van a existir, vamos a tener ciclos por áreas, vamos a tener un montón de herramientas ya que entregar a nivel virtual. Digamos que el rol principal va a ser garantizar que esos ciclos estén sucediendo a nivel local y que los miembros los estén tomando. En términos de educación, ¿cuál debería ser la apuesta de People Management, más allá de educación operativa, funcional y todo esto? Incluso ya va a haber un ciclo de educación para TIERS, digamos que a nivel local podrían estar apostándole a los espacios para temas de educación en otro tipo de competencias, por lo menos habilidades blandas, esos ejercicios que se pueden hacer en el C-Times, el C-Meetings, y que no pues tengamos que estar, no sé, necesitando que nuestros miembros estén asistiendo constantemente a espacios cuando eso realmente no pasa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es el highway, pero ya voy un poquito tarde, entonces me voy a mover un poquito más rápido. El siguiente proceso es KEEP. Entonces, ¿cuál es como el objetivo principal de este proceso? Es que nuestros miembros estén teniendo una buena experiencia. El anterior era que se estén desarrollando, estén performando. Aquí es que tengan una buena experiencia y que se queden, ¿sí? Digamos, ¿cuáles son las medidas principales acá? NPS y retención. Entonces, aquí lo que estamos midiendo ya es la calidad de la experiencia de nuestros miembros. Para este proceso ya son 3 subprocesos, que uno es Rewards and Recognition, el otro es Engagement Assessment y el otro es Succession. Entonces, el primero en Rewards and Recognitions, pues, digamos que esa es la estrategia más clara de, sí, como fidelización de nuestros miembros y de garantizar que realmente estén conectados con la experiencia y que estén viendo que su trabajo se está viendo recompensado de alguna forma. Digamos que aquí hay una sinergia muy importante con COM y ahorita ya Paola va a hablar un poquito sobre esto, pero lo primero es como crear un sistema de reconocimientos y recompensas que realmente, bueno, respondan a el performance que les que estaba contando, pero también estén incentivando otro tipo de cosas como nuestra cultura organizacional y nuestros valores ISECOS, ¿sí? Para eso también es importante tener un sistema o un tracking tool, un sistema de seguimiento muy claro, que deje de ser como ambiguo. Muchas entidades toman esas decisiones, no sé, como en conversaciones con juntas ejecutivas, de a quién deberíamos de premiar esta semana o a quién deberíamos de... Sí, como la idea es que desde el principio esté muy claro ese sistema y que los miembros lo conozcan también. El tema de Engagement Assessment, entonces ya está orientado a nuestros resultados de Team Standards y NPS. Entonces aquí sí es que tanto estamos pues entregando buenas experiencias frente a los espacios que estamos facilitando. Entonces aquí es donde entra todo el tema de encuestas de Team Standards y de NPS. Y el otro, digamos que este es un punto también que va a ser muy importante, es que estamos viendo qué tan bien estamos corriendo procesos en términos de membresía, cuando nos damos cuenta que más de nuestros miembros están decidiendo tener están decidiendo asumir nuevos roles en la organización, ¿sí? Entonces, aquí medimos el éxito en cuántos team members aplican a ser team leaders, cuántos team leaders aplican a ser juntas ejecutivas y aplican a tener otros y otros roles, porque es importante que nuestros miembros, y eso también responde al plan de desarrollo personal que ellos estén teniendo, realmente estén
estén como ambicionándose nuevos roles en la organización, es porque están conectados con la organización y realmente están viendo que les está retribuyendo de alguna forma. Digamos que para esta etapa también va a haber una apuesta que va a ser el tema de transición. Hay muchas cosas que desde UDI, como les contaba, el tema de estructuras de IBI, por ejemplo, están consolidadas, como también tenemos transición de IBIs, por ejemplo, que podríamos empezar a aplicar a nivel local. Entonces, una de esas apuestas también va a ser cómo garantizamos que la transición a nivel local, al menos desde los tiers, esté sucediendo. Eso en ese proceso, y ya luego el último proceso ya es un tema más, digamos que alrededor de los 4 TM processes globalmente. Esto también es un tema nacional. Ahí pues nosotros tenemos, como decir en Colombia, que responder a la implementación de estos procesos. Y pues tenemos que estar como llenando unos templates para poder como asegurar eso, pero ¿qué les diría a nivel local? Que el report va a ser un proceso transversal, ¿sí? Constantemente vamos a estar como recogiendo información frente a los procesos que estamos teniendo con nuestros miembros, y no solamente recogiendo información, sino haciendo reportes y análisis frente a eso, para que nos obliguemos a que eso se vea traducido en estrategias, ¿sí? ¿Y qué tienen que hacer los LCPs? Pues tienen que garantizar que los espacios existan para que las estrategias se discutan a nivel de junta ejecutiva, se discutan a nivel de mandos medios y de team leaders, y efectivamente se implementen. Así es como garantizamos que las decisiones frente a nuestra membresía se estén tomando y que esté siempre como la conversación ahí. Aquí rápidamente les muestro cómo se van a ver a grandes rasgos, se va a ver a grandes rasgos el index. Entonces, para PMs, ustedes ya saben que, bueno, vamos a tener index para todo, y los index tienen pilares, ¿verdad? Entonces, en producto tenemos more, profitable, ¿sí? Better, faster, digamos que son los 4 pilares, y van cambiando pues mes a mes de acuerdo a las prioridades. ¿Cuáles van a ser nuestros 4 pilares en PM? El primero va a ser Process Implementation, que va a ser de acuerdo a las prioridades del mes en procesos de PM, que es lo que vamos a estar midiendo. El otro va a ser Talent Capacity, que también va a ser constante y va a ser un tema de retención. Mes a mes vamos a estar midiendo la retención local. Mes a mes también vamos a estar midiendo el performance, y aquí, si se dan cuenta, está nuestro MOS, y es el porcentaje de miembros cumpliendo con sus JDs. Y el último pilar va a ser Report and Analysis, y esto va a variar también de acuerdo a las prioridades del mes. Digamos que en Report and Analysis, NPS y Team Standards se van a mantener constantes. Vamos a tener, digamos que NPS y Team Standards mensual. Esa encuesta va a evolucionar, no se preocupen, no se estresen. Va a ser un poco más sencillo, pero igual va a tener que seguir sucediendo sí o sí. ¿Listo? Y es un compromiso de todos nosotros. Y digamos que este último podría variar según las prioridades. Aquí les puse el de agosto. Entonces, digamos, en Process Implementation en agosto, ¿qué está pasando? Si recuerdan que estamos en pleno pico de Get, entonces yo estaría midiendo desde PM, pues lo que tiene que suceder en Talent Attraction, en Talent Selection and Allocation, y Talent Onboarding and Onboarding. Bueno, estos dos se mantienen constantes, que están en capacidad de personas. Y en Report and Analysis, el adicional que estará midiendo para agosto, pues porque es el foco, es admisiones, ¿sí? Entonces vamos a bajar un framework de reporte sobre lo que fue el proceso de admisiones a nivel local, lo que quiere decir que en agosto definitivamente tenemos que terminar con este proceso. Estas son entonces las 4 cosas que ustedes van a estar escuchando sobre PM, al menos durante el siguiente término. Entonces, súper importante que las estudien bien, que las analicen. Y ya, eso era entonces. Entonces, abro un espacio. Oye, no sé, Pau, ¿estás ahí? Sí, dale, Nachi. No sé si te parezca. ¿Sí? ¿O lo hacemos al final preguntas todas ya, las dos? o lo hacemos al final. Sí, mejor hagámoslo al final, yo creo, para que sea Listo, dale, dale. más rápido. Listo, entonces ahí les doy la bienvenida, le doy la bienvenida a Pau, que nos va a estar contando un poquito sobre el tema de COM. Entonces, Pau. Listo. Hola, chicos. Comparto pantalla. Ah, bueno, me salgo, dejo de compartir. ¿O no? Sí. No, comparte tú. ¿Sí? Listo. No sé cómo dejar de compartir. Pau. Vuelve a Zoom. Sí. Aquí estoy. Hazle clic otra vez ahí abajito. Eso, ahí. Ajá. Ahí, eso. Vuelve a Meeting Controls. Eso, hazle clic ahí. Eso. Ay, carajo, no te déjala. Bueno, no puedes empezar a compartir tú y ya. No me deja, me dice que no, usted no puede iniciar la función de compartir Bueno, pantallas mientras el otro participante está compartiendo. Dale, yo te lo voy pasando. Listo.
Bueno, chicos, entonces bienvenidos a Comunicaciones Internas. Entonces me presento, me llamo Paola Latino, soy la MCDPIM, bueno, oficialmente en un poquito ya current. Fui la co-manager del primer semestre de 2018, también tuve experiencia de IMCOM en Malasia. Fui el CDP IMCOM en EAN en el 2015, estoy en Ingeniería de Sistemas y Diseño. ¿Listo? Entonces, bueno, como se dan cuenta, tengo varios añitos de experiencia con comunicaciones. La siguiente persona es Ingrid, que se va a presentar. Ingrid. Ya. ¿Me escuchan? Sí, estaba Sí, activando el micrófono. dale. Bueno, mi nombre es Ingrid Peña, yo soy la electa como máster de este periodo. Yo estuve en el Central trabajando en la parte de CD. Como Tiel, estudió publicidad y mercadeo y aparte de producción de multimedia. Ya, eso es todo. Listo. Dale, Nachi, siguiente. Listo, entonces, como ya algunos conocen, en comunicaciones nosotros tenemos seis estándares principales. Entonces, el primero es cultura organizacional, canales, rewards, IXP, análisis y reporting. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos cultura organizacional? Como ustedes saben, bueno, más adelante les vamos a explicar sobre cultura organizacional, pero en este momento, Nachi, siguiente. En este chat les vamos a explicar de los tres principales, Nachi. Eso, los tres principales que ustedes tienen que conocer para este semestre. ¿Listo? ¿Y por qué estos tres? Porque nos dimos cuenta que dentro de los comités donde se está implementando todo de comunicaciones, hace falta todavía mayor implementación en cultura organizacional, cómo comunicaciones puede impulsar operaciones y IXP. ¿Listo? Entonces, como decía Nachi al principio, entonces nosotros tenemos, pues, dentro de las mismas recomendaciones que se le hizo de estructuras a las entidades, está esta misma división. ¿Por qué? Por lo que les decía al principio. Esto va a ser la prioridad en la estrategia y es necesario de que desde los comités locales se tenga a alguien que esté encargado por lo menos de, una persona por lo menos encargada de cada una de las cosas. ¿Listo? Siguiente, Nachi. Listo. Dale, Ingrid. Ok. En cuanto a la cultura organizacional, bueno, ahorita con será canal de la implementación en todas las entidades y esto en general se resume en endomarketing. Esto se trata de un tipo de marketing interno que lo que busca es que toda la membresía tenga una mayor entendimiento de estrategia que se está implementando y desarrollando pues a nivel de la entidad. ¿Le das clic? Ingrid no se escucha bien. Pues, ¿ya? Ok. Ya. Acércate un poquitico más al micrófono. Entonces, espérame. ¿Ya? Ya. Ya. Sí. Ok. Entonces, bueno, en cuanto a lo que busca, pues, la conexión de la membresía, uno, el miembro se vuelve como el cliente, porque comienza a tener una perspectiva desde afuera del comité y cómo se están viendo los productos. Eh, el producto, pues, en este caso, es la organización, porque se está evidenciando cómo se están manejando los procesos y asimismo, pues, poder tener diferentes puntos de vista en caso de alguna falencia o alguna mejora pueda ser detectada más rápido. Y la clave de la estrategia de venta pues es la comunicación interna, porque con una excelente comunicación la membresía, cuando está coordinada e integrada, pues podrá ayudar a la elaboración de nuevas campañas o proyectos eh, que se puedan ofrecer en cuanto a sus ideas y respondiendo. Las, la, nada.
la siguiente, por favor. Nata, oye, ¿la pasas, por favor? Ya, ¿no? Ok, entonces, promover las iniciativas. ¿Qué pasó? Qué pena. No Atrás. te Alejandra, estoy escuchando. Es que no te estoy escuchando. sí. Sí, hay alguien que tiene activado el micrófono y me parece que es una niña que se llama Alejandra Peñalosa. Por favor, ¿lo puedes desactivar? Bueno, no escucha. Dale, Ingrid. Pero espera, se pasó mucho. Dale una atrás, por favor. Regresa, exacto ahí. Entonces, promover las iniciativas entre la membresía de manera que todos los esfuerzos estén parejos y alineados. Entonces, pues lo mismo. Todas las personas pues que tengan un mayor conocimiento de lo que está desarrollando y asimismo poder dar a conocer los planes, estrategias que se pueden llevar a cabo con la participación y el apoyo total de la membresía, pues dentro del comité, cada área es como una pieza del engranaje para que todos los aportes tengan como una relevancia y así se pueda pues funcionar en las estrategias que se estén llevando a cabo. La comunicación también debe ser direccional, o sea, que no existan jerarquías para poder tener como un éxito, para que todos se tengan como la misma comunicación y todos estén al tanto de lo que se está desarrollando. Ya la puedes pasar por. Ya pásala por. Bueno, entonces aquí. Bueno, No, devuélvela, porfis. Listo. Entonces, para complementar todo lo que dijo Ingrid, entonces, si se dan cuenta, parte de la cultura organizacional, bueno, comunicaciones es el canal de implementación de la cultura organizacional de sus propios comités, ¿no es cierto? Pero también en este momento ustedes saben que estamos en el proyecto de la cultura organizacional de AIESEC en Colombia. Entonces, es necesario de que la red de comunicaciones esté a cargo de esa implementación en los comités. Ya sabemos de que pues todos tienen ya su parte de cultura organizacional local, también es necesario de que se comience a implementar la nacional dentro de los mismos comités para que los miembros tengan las dimensiones entiendan las dimensiones de la organización. Listo, dale ahora sí siguiente, Nachi. Ahora bueno, el segundo punto es con más operaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede con com y operaciones? Es que bueno, lo más común en comunicaciones es que resulta que le dicen al VP.com como, bueno, amigo, lo único que vas a hacer es como publicaciones para IXP y para promocionar de que la gente vaya al LC Meeting y ya. Pero como ustedes se dieron cuenta, en el timeline que presentó Nachi, dentro del mismo comité también se realizan timelines relacionados con operaciones, con PM, y se necesita que la gente conozca qué es lo que está sucediendo, que conozca que estamos en época de applicants, que conozca que estamos en época de approves o si necesitamos apoyo en la parte de realize, ¿no es cierto? Entonces, comunicaciones se convierte en el mejor canal dentro del comité para que la membresía se pueda enterar de cuál es el estado actual del comité en cuestiones de operaciones. ¿Listo? Entonces, por eso es necesario que los VPs.com entiendan cuál es el timeline de operaciones para que ellos puedan entender cómo van a hacer sus campañas y también cómo van a hacer sus publicaciones y su parrilla dentro del comité. Dale, Nachi. La segunda cosa que es importante es que es común de que, bueno, las IBIs quieran de que las entidades performen, ¿no es cierto? ¿Cómo puede funcionar eso? Entonces, comunicaciones internas les puede ayudar a ustedes a que su membresía tenga un mejor performance. ¿Y cómo se puede hacer? Entonces, primero, premiando a la gente por medio de rewards y recognitions. ¿Listo?
¿Por qué? Porque nosotros somos voluntarios, ¿listo? Entonces los voluntarios no reciben salario y lo que ustedes hacen es, pues la mejor forma de agradecer a los voluntarios del tiempo que están usando en organizaciones por medio de la premiación por medio de rewards y recognitions. Pero además de eso, la otra forma en la que se puede hacer en que, en que el comité tenga un mejor performance es por medio de notificar el estado de las metas en operaciones dentro del comité. Entonces, algo que me pasaba mucho cuando yo era VP era que mis miembros me preguntaban, o sea, desde back office es muy difícil que uno sepa cuál es el estado actual del comité y por eso la gente simplemente va haciendo lo que le diga el VP. Pero cuando comencé a decirle a mis miembros como, venga, en este momento estamos así de cerca de la meta o muy lejos de la meta, ellos también daban ideas que a la IBI nos ayuda a nosotros para poder crear estrategias nuevas. Entonces es demasiado importante que sus comités entiendan cuál es el estado de operaciones y la meta. Siguiente. Ahora, la tercera cosa importante es rewards, ¿listo? Entonces, algo demasiado importante dentro de rewards es, aparte que ustedes premian o reconocen el esfuerzo de los voluntarios, es que ustedes tienen que tener un dashboard en el que demuestren cuáles fueron como el puntaje por el que la persona se ganó ese rewards. ¿Listo? Cuando son demasiado subjetivos, como, venga, esta persona asistió al LC Meeting y me respondió un correo, entonces va a ser el miembro de la semana. Eso en realidad no motiva la membresía. ¿Por qué? Porque eso tiende a demostrar como, venga, es por rosca que la gente se gana esta cosa de rewards. Mientras que si ustedes lo hacen transparente y tienen medibles claros en el que la gente entienda de que, venga, si apoyo en operaciones de esta forma, me va a ganar tantos puntos, o si participo de esta forma dentro del comité, voy a obtener este beneficio, la gente va a participar más. ¿Listo? Entonces, para que se pueda crear el sistema Rewards y Recognitions, es necesario que que el CP, Finanzas, PM y Com se reúnan en el Power Corner y que entiendan cuáles son las necesidades actuales con respecto a operaciones dentro del comité. ¿Por qué? Porque muchas veces puede llegar a pasar de que ustedes están cerca del pico de Realize y de que necesitan membresía que esté participando. Ese rewards y recognitions tiene que estar enfocado en, bueno, comunicaciones tiene que estar enfocado en la promoción, de que la gente vaya a los pickups, sea familia global y que va a ganar tantos puntos y felicitar a los que sí participaron en el pico. Bueno, entre otras cosas, eso ayuda a que la gente vea la importancia de la participación de ellos dentro de las cosas de operaciones. Siguiente. Listo. Entonces, el siguiente punto es IXP. Entonces, bueno, muchas personas preguntan que por qué IXP debería estar dentro de comunicaciones. Ustedes saben que, bueno, dentro de mercadeo, bueno, CD, ¿cómo se mide en este momento el rendimiento de ellos con respecto a operaciones? Por medio de los sign-ups, ¿no es cierto? La gente que llega, se registra, ingresa a EXPA, bla. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede en nuestro caso dentro de los comités locales y cómo se puede medir de que si está haciendo, que si está funcionando la campaña de XP por medio de los approves? ¿Por qué no por medio de los sign-ups? Porque los miembros apenas se registran en EXPA ya es un sign-up, pero de membresía. Entonces es muy difícil medir porque por default, pues ya todos están en EXPA. La mejor forma de medir de que si se está haciendo la campaña de comunicaciones, si está siendo efectiva, es por medio de los approves. Ahora, ¿por qué comunicaciones tiene IXP? Porque ustedes ya saben que, bueno, OGB debería ser enfocado en intercambios para externos, ¿no es cierto? TXP debería estar enfocado en el desarrollo de la membresía. Ustedes ya saben, pues, tanto TXP como OGB ya tienen sus prioridades. ¿Quién es el mercadeo de operaciones internas dentro de sus comités? Comunicaciones. Entonces, comunicaciones hace sinergia con TXP y OGB, pero se encarga de alcanzar los approves dentro de su comité. Por eso IXP es una prioridad para comunicaciones.
¿Listo? Siguiente. Ahora, algo muy común es que dentro de los comités hay gente que es, bueno, VPs que son TXP más com y CD más com. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay comités grandes que tienen un TXP más com y un CD más com, tiende a pasar a un segundo lugar de comunicaciones y se tiene mayor performing dentro de TXP y CD que dentro de comunicaciones. Por eso no es recomendable que haya un VP que tenga las dos áreas, porque los resultados teniendo dos áreas no es lo mismo de un VP que esté enfocado solo en las redes internas dentro del comité. Y eso es todo. Pues, o sea, ustedes se pueden dar cuenta que TXP Comms es una buena sinergia, pero no es recomendable unirlos. Listo. Entonces, preguntas. Ahora sí preguntas sobre PM and Com. Pau. Que callamos los píbridos. Bueno, la idea es que vamos a hacer un framework de sistema de rewards local, sí, que esté alineado con el sistema nacional. Entonces, como ya pues les estaba diciendo Pau, digamos que la estrategia principalmente a nivel local debería venir desde PM, digamos, el framework del sistema, y de COM, principalmente la implementación. Entonces, a nivel, digamos que nacional, el responsable es el equipo de OD, y COM a nivel nacional pues también implementa. Entonces, la idea es que podamos, sí, construir un framework para nivel local. Bueno, por lo pronto la recomendación es que COM sí esté dentro del Power Corner. Digamos que el Power Corner maneja, espera, wait, Gabriela. El Power Corner maneja, digamos, los dos recursos más importantes que son, bueno, el talento y las finanzas, y sería allí también el tema de la implementación de todas las estrategias. Entonces, por lo pronto, la recomendación sí sería desde OD que COM se siga manejando dentro del Power Corner, pero pues ya también depende de, pues una vez electos, cuáles son las recomendaciones que dan sus directors. ¿Se usa una herramienta de performance para que lo realice? Sí. La idea es que vamos a construir con el NST un dashboard de performance. ¿Cuándo va a salir eso? Digamos, no va a ser ya. Lo más probable es que eso ya esté hacia septiembre, más o menos, a finales de septiembre. Pero sí, es un proyecto del NST, de PM. Bueno, Valeria, depende. Por ejemplo, en EAN sucedía mucho que cada vez que llegaba una nueva IBI se cambiaba el logo, ¿no? Que es que el anterior, pues yo no me sentía conectada, entonces lo cambio. De tanto que cambiaron la cultura organizacional, no era estable, y la gente nunca se sintió identificada con el comité. Por eso, incluso cuando yo tomé el rol, a mí nunca me han recomendado como ese cambio de logo, en especial si es un cambio muy radical, porque pues lo que vas a hacer es que los oldies no se sientan identificados con el nuevo y los newbies, bueno, y los newbies solo por el periodo corto lo admitan. Sí, yo ahí adicionaría una cosa, es que si van a hacer como trabajar sobre temas de cultura a nivel local, ojalá siempre involucren a sus miembros, así como los espacios que estábamos teniendo desde nivel nacional para involucrar a toda la membresía, ojalá puedan también facilitarlos a nivel local. Eh, a ver, que si hay ya hay un modelo de performance assessment para las IBIs. Entonces, digamos que desde el principio teníamos súper claro el LCP Performance Assessment, que era lo que trabajaba OD con los LCPs. Se bajó un direccionamiento ese semestre de IBIS Performance Assessment, que es una recomendación para que los LCPs traquen a las IBIs, que es muy parecido pues al LCP Performance Assessment. Incluso ya construimos un TL Performance Assessment, también va a haber un NST Performance Assessment, entonces ya sí, hay ya como un direccionamiento. Eh, los VPs ya tienen performance. Sí, sí, ya tienen. Esperen. También habrá un track. Sí.
Bueno, creo que con la pregunta de Valeria, pues en términos de diseño, lo que decía Nachi, pues, o sea, sería recomendable que hablen con la membresía si ellos se sienten identificados con ese cambio de diseño. Listo, chicos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ya. Check. Listo, consejos para generar una cultura organizacional más fuerte. De hecho, eso ya está dentro bueno, en el caso de algo, ustedes también pueden ingresar al Smart Hub de Smart Hub/comunicaciones. Ahí aparece los Com Standards. Dentro de los mismos Com Standards, se tenían algunos pasos para fortalecer la cultura organizacional. Entonces, la primera parte era cuando llegan todos los nuevos y pues también los oldies, como el mejor punto de contacto para fortalecer esa parte es un alito. La segunda parte es, ya tiende a ser un poco más gráfico, entonces crear una línea gráfica estándar. La tercera parte es que dentro de las mismas publicaciones la gente pues se le refuerce ese contenido que se tuvo en su analito con respecto a cultura organizacional, como recuerda cuáles son nuestros valores. También es bueno de que ustedes hagan como publicaciones que estén relacionadas con las metas más cultura organizacional, como digamos, por ejemplo, podría ser como con Javier. Entonces, digamos, estamos en el pico de admisiones, entonces como bienvenidos a estos nuevos pingüinos que ingresan a nuestro comité, no sé qué. Entonces, como que pueden relacionarlo como con el concepto de cultura organizacional, el hecho de que estén alcanzando alguna meta. Entonces, no sé, como 10 personas se van de lanceros OGB. ¿Sí? Entonces, es que ustedes dentro de sus mismos canales de comunicación estén siempre reforzando cuál es el concepto de su cultura organizacional y que lo relacionen con eso. Sí. Yo para también de pronto añadir un tema allí, digamos, más allá de la forma en la que ustedes implementen sus estrategias de cultura, también son las conversaciones que ustedes tienen con sus miembros y como juntas ejecutivas. Digamos que para que es una cultura organizacional es para que se vea reflejado en comportamientos, ¿sí? Si los comportamientos que ustedes quieren ver en su entidad local es lo que ustedes están promoviendo desde su cultura organizacional, entonces están haciendo las cosas bien. Si ustedes sienten que definitivamente no está sucediendo, entonces ya es un tema de sentarse a revisar eso. Y como les decía también, como hacer partícipes a todos los miembros de su entidad. Entonces, si ustedes lo que quieren ver es personas que no tengan excusas para trabajar todos los días y que eso sea lo que los mueva todo el tiempo, entonces su cultura debería estar orientada a eso. Y así sucesivamente, según cuáles son las apuestas que quieren tener con su entidad. Eh, ¿Cómo resume el cambio de opinión en una frase? Está como complicado. Yo diría como la experiencia de los voluntarios debería ser lo primero. Eh, o cómo estamos cumpliéndole a la propuesta de valor o a la promesa de valor que le estamos haciendo a nuestros voluntarios. Porque yo creo que es eso, o sea, más allá de, o sea, PM no es para tener a los miembros contentos, ¿sí? La propuesta de valor, la promesa de valor que tiene la organización es que la gente se desarrolle. Tenemos que darles herramientas para que eso suceda y tenemos que traquear que eso suceda y tenemos que ser juiciosos con nuestros procesos internos para que eso suceda. Dale, Valeria. Listo, chicos. De nada, Rey. Bueno, eso fue todo. Entonces ya saben que si tienen dudas adicionales, ahí nos pueden estar escribiendo. Por favor, estudien. Última recomendación sobre PM, revisen Ninebox, que es una herramienta importante para que ustedes puedan entender a sus entidades locales. Me olvidaba decirles, entonces en Ninebox está performance, está engagement y está potencial de sus miembros. Y ustedes ahí pueden empezar como a ver cómo están en sus miembros en estos aspectos. Y sí, eso.
Listo. Y también, por favor, ingresen al Smart Hub, que todavía tenemos información ahí de ambas áreas, como para que ustedes puedan eh, mirar qué es lo que, cómo se ha avanzado. Eh, Ya les paso el listo. link. Ahí está. Entonces, digamos que esa información se llenó, o sea, lo que hay en Ninebox se llenó según una información que los VPs DXP subieron el semestre pasado. Entonces, probablemente esa información pues ya es distinta o de pronto hay una que no es tan fidedigna. Entonces, sí, tengan en cuenta eso cuando hagan el análisis. ¿Listo? Y bueno, chao chicos, descansen, buen proceso, estudien, vayan a los chats, que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien, chicos. Chao. Chao.